Y vamos a otro tema, volvemos a la vacunación masiva de nuestro país, porque este miércoles se dio ya inicio a la inoculación en todo nuestro país. Más de 140.000 personas ya tienen la primera dosis de la vacuna de Sinovac, una jornada que además ha sido calificada como exitosa y que va a continuar durante toda la semana y durante todo el mes y varios meses más. Vamos a conversar sobre este proceso y también la importancia que tiene para el país con Susan Bueno, directora científica de vacunas Sinovac en Chile e investigadora además del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Susan? Muy buenos días. Muy buenos días, Davor. Saludos a usted y a toda la audiencia. Bueno, viendo la masiva vacunación en el día de ayer, ¿se vencieron desde su punto de vista los prejuicios que había contra la vacuna china? Yo creo que uno de los aspectos muy importantes es que justamente lo que se ha demostrado es que la población está justamente muy esperanzada por estas alternativas de inmunización que nos van a permitir comenzar lentamente a controlar esta pandemia. Yo creo que justamente nuestros adultos mayores ayer nos demostraron que de partida de que son una población muy importante en nuestro país, que estaba muy agradecida de ser los primeros en partir con esta vacunación y también con el entusiasmo y con la esperanza de venir a recibir esta vacuna para poder comenzar de a poco y retornar a su vida normal. Yo creo que justamente la población, por lo menos la información que hemos transmitido todos los aspectos científicos, de gobierno y ustedes como parte de la difusión, es que justamente estas vacunas que están siendo utilizadas en nuestra población, que son varias, han sido aprobadas y han sido revisadas exhaustivamente por el Instituto de Salud Pública. Por lo tanto, tenemos que confiar que tienen todos los aspectos de seguridad, de respuesta inmune y eficacia necesarios para poder dar un atajo, digamos, a esta pandemia. Hay mucha información cruzada que tiene que ver con el coronavirus. Una de las que anda dando vuelta por estas horas dice que, por ejemplo, si una persona ya tuvo COVID-19 en algún minuto de los 11 meses que llevamos con la pandemia, al recibir esta primera dosis de la vacuna Sinovac ya tiene una alta inmunidad en el cuerpo. ¿Es eso efectivo? Los estudios han mostrado que la infección natural en las personas, en un porcentaje importante de la persona, efectivamente producen una respuesta inmune. Pero todavía está en estudio. Recordemos que esta enfermedad todavía es reciente. Llevamos poquito menos de un año desde que apareció en el mundo y menos de un año desde que partió el primer caso en nuestra población, digamos, en nuestro país. Y por lo tanto, la información clínica es de este periodo. Y lo que se ha mostrado es que efectivamente las personas inducen inmunidad, pero todavía no hay certeza de cuánto dura esta inmunidad y cuán efectiva es. Por lo tanto, si una persona tuvo coronavirus y se vacuna, claramente va a haber una inducción de la respuesta inmune, pero es muy importante que de todas maneras las personas se sigan cuidando y lo más importante es que completen su esquema de vacunación. Recordemos que los estudios clínicos indican que es necesario completar las 2 dosis, en este caso de la vacuna de Sinovac es una al día 0, el día que se vacuna, y hay que esperar 28 días más para recibir una segunda dosis, y por lo tanto esto tiene que ocurrir para que se genere una inmunidad sólida, completa y que pueda ser protectora. ¿Cuáles son, Susan, los efectos secundarios normales, tolerables que podrían tener las personas que ya se inocularon ayer y que van a continuar hoy día masivamente? Bueno, los estudios clínicos que se han hecho en múltiples países, recordemos que esta vacuna ha sido evaluada en estudios clínicos fase 3 en al menos 4 o 5 países. Hay múltiples estudios que se han hecho fase 1, fase 2 en otros países. Han registrado desde el inicio todos los potenciales efectos adversos que puede tener esta vacuna y justamente por eso tenemos la certeza de que es una vacuna segura porque se ha probado en miles de personas. Entonces, básicamente los principales efectos adversos que tiene esta vacuna son equivalentes a los que tienen vacunas como por ejemplo la de la influenza, que es el dolor al brazo, un poquito de malestar quizás, y por lo tanto son efectos que se denominan muy leves o leves. Susan, ¿y por qué son contados con el dedo de la mano hoy día los países que están utilizando en su estrategia la vacuna Sinovac? Brasil, Turquía, China, Chile. No más que eso, no Europa, no Estados Unidos. No, también esta vacuna también se aprobó, recordemos se aprobó en Uruguay, se aprobó en Bolivia y en otros países de Europa del Este. Y justamente la información que se está difundiendo a través de, por ejemplo, los países europeos que también están considerando esta vacuna. Obviamente países como Estados Unidos y Europa han puesto todas sus, digamos,
todas sus fichas en vacunas como por ejemplo la vacuna Pfizer, Moderna, Oxford, etcétera. Pero nosotros estamos viendo hoy en día de que la demanda es tan grande que justamente la distribución y la producción de estas vacunas están viéndose un poco sobreexigidas. Por lo tanto, se está considerando en algunos países la vacuna de Sinovac. Esta es una vacuna, recordemos, clásica, que es basada en una tecnología que se ha utilizado para varias otras vacunas a nivel mundial y por lo tanto tiene un patrón conocido de seguridad, de respuesta inmune y por lo tanto posiblemente otros países también van a empezar a considerarla muy prontamente. ¿Y a futuro, cuando ya haya una gran masa de la población vacunada, va a existir alguna diferencia entre las personas que fueron vacunadas con la Sinovac, que inocula el virus inactivo, versus otras vacunas que hemos conocido que trabajan con el ARN mensajero, que también hemos aprendido y conocido en este tiempo? Davor, esa es una excelente pregunta y que nos entusiasma mucho a los científicos, ¿verdad? Porque justamente toda esa información necesita ser, generada en estudios científicos que justamente nos permita comparar este tipo de respuestas que se pueden generar, por ejemplo, en personas vacunadas con una u otra vacuna, etcétera. De hecho, nosotros en la Católica, en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Biológicas y la Facultad de Medicina, estamos desarrollando, como ustedes saben, un estudio clínico fase 3 para la vacuna de Sinovac, en donde claramente estamos generando datos en nuestra población para ver cómo responden a la vacuna en términos de seguridad, de respuesta inmune, por supuesto con todo el genuino interés de tener datos científicos, compartirlos con nuestra población sin intereses económicos o comerciales y por lo tanto tener todos estos datos que vamos a ir generando en un estudio que va a durar aproximadamente hasta mediados del año 2022, nos va a permitir tener toda la información y también todo el material para poder seguir haciendo estudios como lo que usted está proponiendo y que los encuentro increíblemente interesantes. ¿Cuánta protección tiene un adulto mayor que comenzó a inocularse en el día de ayer versus, por ejemplo, una persona de 50 o de 40 años que recibe esta misma vacuna? ¿Queda más cubierto, más protegido uno versus el otro o no? Mire, es una excelente pregunta también y justamente ayer se publicó y está disponible para toda la comunidad una publicación científica en una revista que se llama The Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel internacional, científica, en donde se muestran los datos de un estudio clínico que se hizo en China con un número muy importante de adultos mayores, en donde justamente se evalúa la seguridad de esta vacuna y la inducción de la respuesta inmune. Y al comparar la respuesta inmune, y en este caso son los anticuerpos, la capacidad que tienen los anticuerpos de neutralizar al virus, al compararlo los adultos mayores de hasta sobre 70 años respecto a los adultos que son menores de 60, se observa que los niveles son equivalentes. Por lo tanto, se esperaría que ambas poblaciones tuviesen el mismo nivel de protección. Susan, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora, por clarificar algunas dudas y mucha suerte también en el proceso de vacunación. Esta va a ser la vacuna principal del país, de acuerdo a lo que ha informado el gobierno, así que hay que tenerle cariño, respeto y ojalá mucha gente también se inocule sin ningún problema. Sí, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, sobre todo un aspecto muy importante, tenemos que seguir cuidándonos. Esto es el inicio, digamos, de un proceso muy importante que va a significar que vamos a controlar esta pandemia, pero para eso es importante que sigamos cuidándonos porque el virus sigue y la inmunidad colectiva se va a lograr una vez que un porcentaje muy importante de la población ya tenga sus 2 dosis de vacuna. Gracias, Susan. Buenos días. Hasta luego.